la moda es una de las más contaminantes del planeta actualmente. Sabemos que se están produciendo 100.000 millones de prendas anuales, según el informe de la Ellen MacArthur, de la Fundación Ellen MacArthur del 2015, y que la progresión en aumento es de un 63%, según el Pulso de la Moda. Cuando entendemos, por poner un dato, que para producir el algodón de 250 gramos, que es cualquier camiseta, ¿no?, de las que podemos estar usando en el armario, se necesitan 2.700 litros de agua, lo que bebe de media una persona en 3 años, y ese es un dato, hay muchísimos más. Entendemos que el sistema tiene que cambiar. Toneladas de residuo textil llegan a vertedero, siendo uno de los materiales que más emisiones de CO2 genera. Yo creo que el sector textil tiene justamente ahora mismo muchas oportunidades. Al final, este sistema fast fashion, pues lo que se produce con solamente 2 tejidos, el 65%, 60-65% es poliéster, que es un tejido que no es, que viene del petróleo, no es renovable, es plástico, con también todos los impactos que se genera, pues por ejemplo, cuando se lava con los microplásticos que van a ríos y mares, se los comen los peces y luego nos los comemos nosotros, es decir, que hay plástico pasando a nuestra cadena trófica pues, por el tejido que usamos mayoritariamente. Luego con el algodón convencional, pues es entre un 25-30% de la producción global, es solamente el 3% del cultivo arable a nivel global y utiliza el 11% de insecticidas y el 25% de pesticidas, afectando así, por ejemplo, a la biodiversidad. Percentil surgió hace 8 años a raíz de ver la necesidad de comprar ropa barata. Estábamos empezando la crisis, comprar ropa barata y de calidad. Entonces vimos como en otros países, en el norte de Europa y Estados Unidos, comprar y vender ropa de segunda mano era algo más o menos habitual, mientras que en España no. Entonces, bueno, dijimos, pues es el momento perfecto para hacerlo. Lo que siempre decimos es que no hay producto más sostenible que aquel que ya está fabricado, ¿no? Entonces nosotros, con la compra y venta de ropa de segunda mano, lo que estamos haciendo es darle una segunda, tercera, cuarta y infinitas vidas, tantas como aguante la calidad de ese producto, a la ropa, y con eso hacemos que se reduzca la cantidad de residuos y en el largo plazo conseguimos o pretendemos conseguir reducir la cantidad de ropa que se fabrica nueva y con ello reducir el impacto medioambiental de todo ese proceso. Bueno, pues Ecoalf nace un poco de la frustración de ser parte del gran problema que es la industria de la moda, que es la segunda más contaminante del mundo, y con el objeto de no seguir consumiendo recursos naturales del planeta y crear un nuevo modelo de industria que fuese mucho más sostenible y mucho más responsable con el planeta y con las personas. Principalmente nos apoyamos en el uso de materiales reciclados, digamos que es en lo que más experiencia tenemos y que la mayoría de nuestras prendas están hechas, y principalmente utilizamos poliéster reciclado, nylon reciclado, trabajamos mucho también con el algodón reciclado, y utilizamos esto porque al final, dentro de una cadena de suministro, como el 30% del impacto viene dado por qué material se utiliza y cómo se produce. Entonces, básicamente en lo que nos hemos enfocado es en utilizar materiales que tengan un bajo impacto y en producirlos de manera también que tengan un impacto muy bajo durante la cadena en toda la producción. Hay una parte del poliéster reciclado que utilizamos dentro de la compañía que viene de un proyecto nuestro que está hecho a través de la Fundación Ecoalf, que es el proyecto Upcycling the Ocean, a través del cual trabajamos directamente con los pescadores, que nos ayudan a que cada día cuando salen a faenar, de todo lo que recogen en las redes de pesca, hay mucha basura que queda atrapada a la vez que el pescado. Nosotros toda esa basura nos encargamos de que vaya a las plantas de clasificación. Nos encargamos también de convertir lo que es el PET, que es el plástico de las botellas de agua, en un hilo de primera calidad que luego incorporamos en parte de nuestros productos.